Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este super programa que se llama El Zorro que Piensa. Hola a la gran comunidad que tenemos allá en Twitter. Yo soy su amigo Alex Bernstein. Sean bienvenidos a este programa El Zorro que Piensa. Y bueno, déjenme recordarle que en la parte de la descripción de este video en YouTube, tanto en Facebook como en YouTube, están ahí en la descripción nuestras redes sociales. Ahí pueden seguirnos. Gracias de verdad a los amigos que nos están siguiendo en Twitter. Gracias por su contenido y sobre todo gracias por sus comentarios, sus recomendaciones se están tomando en cuenta. Como ven, pues ya El Zorro que Piensa es un programa un poco más corto, ya no es tan extenso. Entonces hicimos esto de los videos más largos, son solo para el streaming de Facebook. O sea, hay dos Zorros que Piensa. Hay uno para Facebook y uno para YouTube. Así que si estaban acostumbrados a estar viendo el streaming y decir, nah, no hay problema porque Alex luego sube todo el contenido a YouTube, ya no está sucediendo así. Ya tenemos 3 programas que no está pasando así. Hay 3 programas del Zorro distintos. Entonces, son temáticas distintas. Hoy va a ser el mismo, pero en Facebook va a ser un poco más amplio. Aquí vamos a ser mucho más concisos. Y bueno, el tema de hoy es importante. Déjenme quitar ahí el logotipo para que lo vean. ¿Qué hay el día de hoy en El Zorro que Piensa? TICS en México, una farsa y simulación. Efectivamente, eso es algo que ha visto su agradable conductor de este programa, que a través de los años, desde la primaria, estoy basándome desde la primaria, estoy hablando de 1996, cuando se empezaba a hablar de que las TICs, los medios audiovisuales, las pantallas, bueno, en aquel entonces enviaban VHS o algunos formatos en beta para que nos pusieran documentales, para que hubiese información de este tipo. Las primeras computadoras que eran con cassettes o disquetes más bien. Todo este sistema tecnológico que iba a llegar a México, pero bueno, llegan los 2000, llega el 2010 incluso, y no hay un avance real en esto. Es realmente una simulación, porque no aceptan algunos maestros la capacitación, y los que quieren la capacitación son criminalizados, son vistos como que los bichos raros, como los que nos van a hacer trabajar, como los que nos van a meter en problemas. Esa es una triste realidad de nuestro México. Pero bueno, algo que nos compete hablar y que es necesario, y va a ser así hasta que acabe la cuarentena, es que tenemos que mostrar el mapa de entidades federativas con casos de COVID-19. Lamentablemente ya llegamos a los casi 7,000 confirmados. Ojo, y es muy importante hablar de ese tema. Ya se ha anunciado, pero no ha salido una gráfica como tal. El esquema que ustedes ven, el mapeo, solo es de sumar, ¿ya? Solo se suman, no se están restando las personas que ya se curaron, o en este caso lamentable, de las personas que pues lamentablemente perdieron la vida. Los difuntos siguen estando entre la línea de los confirmados, ¿no? Entonces por eso ese número se eleva. No es que al día de hoy hay casi 7,000 personas enfermas en México, no. Ese es el registro de casi 7,000 personas que han tenido la enfermedad. Hay algunas que ya se curaron. En total es un promedio de casi 2,000 personas que ya están sanas, pero todavía no se da esa escala, así que no se alarmen de que el número aumenta, tranquilos. Es un número realmente simplemente se está sumando, no se alteren por ese dato. Por eso es importante que sigan las cuentas oficiales del doctor Hugo Gatell, de la Secretaría de Salud, del presidente de la República, porque ahí se está dando la información. Si tú quieres seguir creyendo a León López Dóriga, que habla de una cuarta fase, que habla de que esto ya va a pasar, que lee mentiras a través de WhatsApp, que da supuestamente la información que le da la gente, tanto así que ya se lo enclocharon ahí, ya me lo alborearon.
y un Ciro Gómez Leiva que no sé de dónde saca su información y que cuando se la refutan dice, no, es que a mí solo me la pasaron y yo no soy responsable de eso. Claro, señor, que es usted responsable. Ya lo hablábamos el miércoles, son responsables porque son las personas que están en los medios de comunicación y son el rostro de la mentira. No pueden decir que no, es que yo no sabía. Por eso tuviste un tiempo, por eso tienes un equipo de investigación, en fin, hay toda una estructura. Pero bueno, vamos a lo que nos compete con los datos. Hay 13.364 casos sospechosos, 28.126 casos negativos, que bueno. Lamentablemente se eleva el número de defunciones a 546 y en total se han estudiado a casi 50.000 personas. Estamos hablando de un aproximado de 48.365 a la hora de que se dio la información en la conferencia del doctor Hugo Gatell. Pero bueno, entrada la cuarentena se hablaba del uso de las TICs, de México va a dar sus clases a través de las TICs. Vamos a utilizar los smartphones, vamos a utilizar las tablets, las computadoras y el acceso a internet. Todo esto se escucha fantástico y es de primer mundo. Lamentablemente estamos hablando de México, ¿no? De esta simulación de que tenemos nuestros espacios con computadoras, con proyectores. Al día de hoy podemos decir cuántas computadoras en este espacio están bien, cuántos proyectores funcionan, quiénes saben, quiénes imparten las clases, quiénes saben dar mantenimiento a estos equipos, se le da o no mantenimiento a estos equipos, la realidad de nuestro México de carencias, de que no se preocupe niño, si usted no lo hizo bien aquí en casa puede llevarse en su USB su archivo y trabajarlo. Pero maestro, yo no tengo una computadora en mi casa. Yo apenas tengo para comer. Somos unos cuantos los privilegiados que tenemos internet, que tenemos un equipo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir a un ciber? Si encuentra, si todavía hay cibers, ¿no? Porque parece que a alguien ya no le pareció negocio un ciber, y yo he visto que hay cibers que funcionan, que la gente necesita ciber. No todos tienen ni un teléfono, ni una tablet, ni una computadora. Una laptop ya, que una computadora de escritorio suele ser un poco más cara que una laptop y pues obviamente no es portátil. Pero la realidad de nuestro México es esta: carencia. En alguna ocasión me tocó dialogar con un docente. Quieren que a los niños a las 8 de la mañana les estemos hablando de números, les estemos hablando de letras, cuando hay muchos niños en primaria, kinder y secundaria que llegan a la escuela sin haber desayunado. El niño lo que menos quiere en ese momento es escuchar letras, números o aprender algo nuevo. Tiene hambre. Entonces la carencia en México, los niveles de pobreza, de marginación, porque están ahí, por mucho que nos queramos hacer guajes, están ahí, la carencia está ahí, por más que cerremos los ojos. No es solo una situación gubernamental, es una situación social. Hay gente que sigue viviendo así, que sigue viviendo como en la época de la revolución, y no hemos hecho mucho por ellos, no hemos alegado por ellos, no hemos peleado por ellos. Pero el gobierno va a estos lugares y ahí hace campaña, y ahí promete cosas, ilusiona a la gente, los hace vivir cada vez en terrenos más y más peligrosos. ¿Por qué? No hay una planificación familiar, no hay una planificación de espacios públicos, de vivienda. No hay muchas cosas en nuestro México. Estamos hablando que ver estos espacios, ver esta fotografía, es una simulación. Ok, el niño aprendió en la escuela a usar la computadora y llega a casa y no hay cómo practicar. Hay niños que me tocó en algún momento escuchar a un compañero
en la secundaria. ¿Para qué vamos a...? Acabamos de salir del taller de mecanografía. Ahora vamos a entrar al taller de computación. Yo no tengo computadora. ¿Para qué quiero aprender a usar la computadora si no tengo computadora? Y le dije, tienes razón, ¿no? ¿Para qué aprendemos ciertas cosas que en nuestra vida cotidiana no se utilizan? En la preparatoria llegué a cuestionar a un maestro sobre por qué nos están enseñando fracciones o estas fórmulas que son para velocidad, distancia, si nos vamos a dedicar a otra cosa. No, pero es importante que usted sepa por qué. Para cuando llegue el perito en un accidente y diga, no, usted sabe que iba a 300 kilómetros por hora y esta curva solo aguanta 128. No. Tal parece que la escuela y la realidad se divorciaron hace muchos años y no están en plan de reconciliarse porque una está vibrando por este lado y la otra está por acá. Están muy separadas una de la otra. ¿Podemos responsabilizar a alguien? Sí, podemos responsabilizar 12 años de simulación, podemos responsabilizar, no solo 12, tal vez 18, tal vez más. Tal vez en una sociedad que prefiere callarse, que en lugar de exigir sus derechos y decir, oigan, peleemos, podemos responsabilizar a todo un sindicato de maestros que está empecinado en pelear por cosas que solo son situaciones de los empleados, que se han olvidado de la vocación, que se han olvidado del niño, que se ha olvidado la imagen tan interesante que era del docente que iba a comunidad, que era una figura de respeto, de sabiduría, de conocimiento, de emprendimiento, que más allá de lo que se nos retrata en algunas películas, a mí me tocó vivirlo con mi mamá. Ir a una comunidad, ver el trabajo con la comunidad, hablar con la gente de la cabecera municipal, hablar con la gente de la regidora, con las personas que viven en el lugar, cómo están ordenados, ¿no? Cómo se organizan por manzana, el grupo, cómo está organizado para trabajar, para sacar adelante un kinder, una primaria, una secundaria, y que tengan lo que necesitan, y que inviertan muy poco. Porque en algún momento escuché a mi mamá decir, no sirve de nada tener al niño aquí encerrado sin que haga algo productivo, porque se puede ir con su papá al campo, aprender a trabajar la tierra, que es muy importante, y en ese trabajo va a aprender a contar, va a aprender formas, va a hacer muchas cosas prácticas. Entonces el trabajo en el aula, y les estoy hablando del nivel preescolar, es muy importante. Razonamiento, trabajo intrapersonal e interpersonal, o sea, dentro de uno y entre los individuos, desarrollar las capacidades del sujeto, mentales y motrices, en un nivel de inicio tan importante que es preescolar, y siempre se ha hecho como que es que ahí llegas a jugar palitos y plastilina. No es cierto, es la médula para el conocimiento del alumno. El momento más importante de su formación es en preescolar, y se ha olvidado de forma terrible. ¿Por qué? Por intereses. Y cuando le preguntas a los maestros, después de tantos paros, estamos hablando de que hubieron muchos problemas, y todavía hay, pero los paros más grandes fueron hace poco, fueron hace 5, fueron hace 4 años. Y les hablas de tecnologías y les hablas de capacitación y les preguntas por el bienestar de los niños cuando estaban más preocupados por la reforma educativa, reforma que no se habían tomado el tiempo de leer siquiera, porque me tocó caminar en el bloqueo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el plantón, y preguntar maestro tras maestro que no me supiera decir de qué hablaba la reforma educativa, y la reforma educativa yo la llevaba en mis manos y no la conocía, no sabían contra qué peleaba.
Tenían el conocimiento del fulano, del líder que dijo que eso había que hacer. Y cuando le preguntas a los maestros, bueno, maestros, ¿qué han hecho por defender el espacio, el derecho a la educación, a la formación del niño? ¿Cómo se han capacitado para utilizar las TICs? ¿Cómo van a trabajar con los niños con TICs si saben que no hay luz en su casa, que no hay una computadora, que pasan hambre? El maestro está interesado en otras cosas, tiene otros objetivos. Y no es un detalle generalizado, es una realidad de nuestro México. Los intereses están puestos en otro lado. Esta imagen retrata muy bien esa realidad. Los que están en la ciudad son privilegiados, y el niño que no, y el joven que no. No estamos pensando en esas personas. Y no es correcto que nos olvidemos de ellos, porque también tienen derechos a la educación, a un mejor futuro, porque es también para ellos, que nos hemos olvidado de ellos. Y eso no es correcto, amigos. Pero bueno, hay mucho que pensar, hay mucho que analizar, hay mucho que hacer. Hay palabras que duelen, pero hay palabras muy ciertas. Tenemos que hacer por los demás. No solo responsabilizar, es que el gobierno, es que el maestro, es que los padres de familia, es que todo México es responsable de todo lo que no hemos hecho. Por la gente del campo, por la gente de la ciudad, porque el que está en la ciudad debería sentir su privilegio y decir, hay que dar allá. Hay que ser mejores. Sí se puede. Yo soy su amigo Alex Verste, yo me despido. Recuerden que si no se han suscrito al canal pueden aprovechar y dar clic ahí en la cucarachita y en la parte de abajo les dejo el video pasado. Chao, chao.